aquí estamos en un día muy especial. Nos han dicho que se termina el veranito tarifario y vamos a tener que empezar a pagar lo que los servicios valen, cuestan. No sé cómo lo vivió usted. Yo traté de seguir la conferencia de prensa y me aburrió. Era tan densa, tantos datos contradictorios que digo, le voy a dejar a los periodistas que hagan un resumen y me lo pasen en limpio. Pero lo cierto es que ha sido un impacto para todos llegar a la realidad de que no podemos seguir gastando y que no nos cueste la electricidad, el gas, el agua. Creo que en definitiva el gobierno no ha tomado muchas decisiones sensatas, pero creo que esta es una de ellas. ¿Y con quién voy a hablar de este tema? Se me ocurrió traer una mujer, ama de casa, madre de familia, esposa, periodista, que me diga cómo vivió el día de hoy con el tarifazo que se nos vino encima. Gabriela Oliván, ¿qué tal, Gabriela? Hola, buenas noches, gracias por invitarme. Sos todo eso, periodista, madre, ama de casa. Sí, ¿Cómo lo viviste? Sí, no tanto ama de casa, más ejecutiva, pero sí. Sí, yo sé. Bien, también lo seguí no vi la conferencia, lo seguí por la lectura de los diarios. Sí, viste, uno empieza como a tratar de entender de qué se trata, pero se distrae más por los detalles, ¿no? Las fotos de Malena Galmarini mostrando una casa y otra, y cuánto se consume en Chateau Libertador y cuánto en San Isidro. Y además cuánta información contradictoria, primero es un esquema, después que uno se anotó, es el otro. Sí, a veces uno, por un tema de salud mental, es mejor mantenerse un poco alejado de las noticias. Bueno, ¿no? y esperar que te llegue la factura. Tal cual, tal cual. Va a ser muy interesante, ¿no? Gabriela Oliván es una ejecutiva, una persona dedicada al mundo de los negocios y que nos va a ayudar a entender cómo se ve el mundo empresarial desde la perspectiva de una ama de casa. No es ama de casa, una señora, una mujer. ¿Cómo te sentís en el mundo de los negocios? ¿Bienvenida o por ser mujer te discriminan un poco? No, bueno, yo la verdad es que es el único mundo que conozco. Empecé a trabajar desde muy chica y la verdad que durante 18 años trabajé en petróleo. Ajá. Así que empecé siendo secretaria cuando estaba cursando el último año de mi carrera y después terminé después de 18 años me fui de la compañía siendo gerente de relaciones institucionales. Así que estoy acostumbrada a moverme en un ambiente bastante masculino. Y bueno, con muchas, donde, digamos, las reglas son distintas, pero la verdad es que yo estoy muy agradecida por todo ese proceso, aprendí un montón y después ingresé y trabajé durante 6 años en una empresa que es todo lo contrario, una empresa de tecnología que hoy en Argentina tiene 14.000 empleados, 750.000 en todo el mundo. Y donde al menos en Argentina el 50% de los puestos directivos están ocupados por mujeres. O sea que pasé de una empresa, de trabajar un montón de años en una empresa muy masculina, y en los últimos años estuve trabajando en una empresa un poco más diversa, y la verdad que el recorrido ha sido muy interesante. Ahora, cuando vemos que hay un feminismo radical, que como de máxima tiene que desaparezcamos los hombres, ¿vos sufriste, así por ser mujer, sufriste discriminación? ¿No te dieron la oportunidad? ¿No reconocieron tu valor? ¿No te pagaron el sueldo que merecías? Y la verdad que fue un poco más duro la trayectoria. Fue más difícil crecer en espacios que son un poco menos receptivos para el talento femenino. Pero eso, lejos de generar rebeldía o discriminación, a mí me hizo todavía más aguerrida, me llevó a perfeccionarme más, a tratar de superarlo. La verdad que yo estoy muy agradecida por eso y también es difícil trabajar con mujeres.
Sí, yo digo que mis A grandes ver, ¿pueden mentores... repetir eso? ¿Está grabado eso? Sí, sí, sí. Repítanlo, es difícil trabajar con mujeres. No, pero en todos lados hay gente buena y gente mala, y yo tengo mentoras mujeres, pero tengo mentores también hombres que me han abierto muchísimas puertas. Las puertas más importantes de mi carrera, en mi vida profesional o académica, me las han abierto hombres, y yo estoy súper agradecida por eso. Y siempre hablo de complementariedad. Así que me gusta pensarnos así, ¿no? Y cuando hablamos de diversidad no tiene que ver en un género sobre otro, un estado social o civil o económico sobre otro, sino tiene que ver en lo que puede aportar a un trabajo, a un equipo, en la gente que piensa distinto. Y la verdad que todos pensamos distintos en ese sentido, así que hay mucho por hacer. Contanos de este último viaje que tuviste. Me contabas que fuiste a Inglaterra por una Sí, beca. ¿Qué sí. fuiste a hacer? Gané una beca de Santander, que es para mujeres ejecutivas, así que, bueno, muy agradecida por esa oportunidad, en donde pude estar con otras 50 Perdóname, mujeres. quiero ser un poquito más exhaustivo. Ganaste una beca, ¿qué hiciste? Estuve durante 10 días en el London School of Economics con otras 50 mujeres ejecutivas de ¿Pero por distintas qué te partes del mandaron a mundo. vos? ¿Por qué ganaste la beca? Porque el proceso de selección, que a diferencia de otras becas que he ganado, nunca le vi la cara a nadie. Fueron muchos tests y muchas presentaciones y test de inteligencia, de management, en distintas etapas que uno fue completando por computadora, porque digo, nunca me entrevisté con nadie. Y la verdad que un proceso muy gratificante. Se presentaron muchísimas mujeres de todo el mundo. Bueno, quedamos 50, de eso se trata. Éramos 50 de distintos países que viajamos a Londres a participar de esta capacitación sobre liderazgo, ya te digo, en el London School of Economics. Y como es un viaje muy largo, aproveché para quedarme unos días más. Y gracias a la gente de Sociedades Públicas pude participar del desayuno de oración que organiza el Parlamento británico y que fue además en el Palacio de Westminster. Así que fue una experiencia lindísima, y como te decía al principio, yo ya había estado en el de Washington en 2019 y a veces organizo en el desayuno de oración que se realiza aquí en Argentina, pero esto fue muy emblemático porque en ese desayuno, supuestamente a partir de la prédica de la persona que hablaba, fue donde, de acuerdo a declaraciones en la CNN, el ex ministro de Salud de Gran Bretaña tomó la decisión de renunciar. Y a partir de ahí se desencadenó toda la crisis política que terminó con la renuncia de Boris Johnson. Pero es muy interesante escuchar a este señor, que de nuevo es algo público, está en CNN, y él, en una entrevista grabada, dice que él venía pensando en renunciar, pero a partir de esa reflexión que tuvo, no me acuerdo quién era el que hablaba, si era un pastor o alguien de la Iglesia Católica, donde habló de la integridad. Él decidió en ese momento que tenía que renunciar a esa posición, que no estaba siendo coherente lo que hacía con lo que pensaba. Y por eso cuando terminó esa reunión, aparte, de nuevo, en ese desayuno que empieza muy temprano, estuvo Boris Johnson. Y de nuevo, en las distintas mesas había distintos miembros del Parlamento y gente muy importante. Así que bueno... En el Palacio de la Reina, en la abadía de... No en la abadía, es el Palacio Westminster. Ajá. Es donde es el Congreso. El Congreso, sí, es ese. No, estamos en el edificio del Parlamento inglés. Exactamente. Frente al río, y a las espaldas está lo que es la famosa abadía de Westminster. Exacto. Donde se hacen las bodas. No fue la boda de la reina, no de Lady Di, el funeral de Lady Di, y que vos sabés que me pasó a mí un día. Pasaba por Londres y año 80, digo, nunca más voy a volver acá, ¿viste? Cuando vos decís, es una vez en la vida, y tenía 24 horas. Llegué en el avión a la mañana y a la noche salía el tren para Suiza. Y entonces caminé y fui a la abadía de Westminster. Quería ver la tumba de David Livingstone, porque cuando yo era chico estaba en el campamento Lapen con la señorita Krieger. ¿Sí? Y la señorita Krieger nos contaba las historias de David Livingstone, el
el explorador del África, el misionero. Y que cuando volvió David Livingstone, lo trajeron 4 africanos, y cuando llegó, la noticia hizo que se detuviera Londres, y el funeral fue más importante que, dicen, después del Príncipe de Gales. Es una cosa impresionante el impacto que había producido el testimonio de David Livingstone, y pusieron la tumba en la Abadía de Westminster. Entonces entré y está lleno de sarcófagos de la época de los cruzados, qué sé yo, una cosa. Y al final el hombre quería cerrar la puerta porque ya había terminado todo. Le digo, pero mire, yo lo único que quiero es la tumba de David Livingstone. Y dice, aquí está. Y es una piedra negra a la entrada. Ah, no lo vi eso. ¿No lo viste? No lo fui. Hay 2 piedras. Una piedra negra David Livingstone y la otra piedra negra Winston Churchill. Y al fin llegué. La señorita cree que va a estar contenta. Después se lo conté. Estuve en la tumba de David Livingstone. Bueno, estamos hablando del palacio, no, de la abadía de Westminster. Lo que nos está contando Gabriela es que este ministro se enteró de la corrupción, de las situaciones no muy honestas que se estaban viviendo dentro del gobierno de Boris Johnson, y no sabía si renunciar o no, y va a esa charla tal cual. Y dice, no, tengo que renunciar, ¿no? Sí. Y atrás de él un montón, decenas, otras decenas Sí, de sí, miembros del después, Parlamento. claro, sí. Así que bueno, yo nada, pensé mucho en todo esto. Aparte, cuando alguien le contaba que había estado en este desayuno y que estaba Boris Johnson, decía, bueno, es el último acto público al que fue. Sí, efectivamente. Pero digo, qué importante cuando los cristianos, en realidad no sé si este señor es cristiano o no, pero digo, la palabra de Dios en ese momento lo tocó. Y conocemos lo que tenemos que hacer, ¿no? A veces no, digo, como que hay enseñanzas para todos, desde que los que estaban organizando esto, ¿cuántos otros menos públicos les habrá pasado algo parecido, ¿no? Habrán vuelto a sus casas, a sus trabajos, y tocados por la palabra de Dios habrán dicho, bueno, voy a cambiar esto que hacía o voy a tomar esta decisión. Sí, en claro, este caso fue más público. Sí. Mencionaste también el desayuno en Washington. Es una vez al año, en febrero. Sí. Va el presidente, el vicepresidente, los miembros del Congreso, y bueno, y siempre hay un orador. Alguna vez fue la Madre Teresa de Calcuta, otra vez fue, que yo sepa, Billy Graham varias veces, Tony Campolo, y otros que dan mensajes. Y claro, la gente escucha y dice, pero ¿le hacen caso? Pero en este caso le hicieron caso. Y bueno, sí, la obra es del Espíritu Santo. Aparte, muchas veces no siempre nos enteraremos. Por eso decía, estar pasando un montón de cosas en el mundo espiritual que no nos vamos a enterar nunca. Pero en este caso puntual nos enteramos. Este señor dio testimonio público, ya te digo, en una campaña no CNN, BBC. Y bueno, y todo lo que pasó después. Entonces digo, qué buena noticia, ¿no? Dios sigue conmoviendo los corazones, sigue obrando y sigue transformando la historia. ¿Y qué pasa que aquí no sucede eso? ¿No sabemos predicar los cristianos en la Argentina? Yo no tengo esta respuesta. ¿No Habrá tenés? habrá que preguntarle a Dios cuáles son los planes para nuestro país. Yo creo que, creo que que nuestro país tiene que arrepentirse, ¿no? Y nuestros gobernantes tienen que arrepentirse y volverse a Dios. Y ahí la iglesia lo que puede hacer es orar y seguir dando testimonio. Y siempre también tenemos el desafío de llegar a los lugares de poder, ¿no? Por eso yo creo que te lo conté la otra vez que vine. Desde muy chica yo tuve esa visión de llegar a lugares de poder para influir. No digo que haya llegado, pero siempre traté de superarme, de estudiar, de trabajar de manera tal de poder llegar a lugares de influencia. Y me parece que los cristianos también tenemos que estar en esos espacios, y que hay muy pocos. Hablábamos hace un ratito, bueno, ¿cuántos cristianos hay en periodismo? ¿Cuántos hay en el gobierno? ¿Cuántos hay en el mundo ejecutivo? Y la verdad que contados con las manos. Mujeres, muchas menos.
Así que me parece que ahí también tenemos mucho para hacer y este es un mensaje también para los jóvenes, ¿no? De trabajar, de estudiar, de superarse, de soñar grande, porque las decisiones se toman se toman en espacios importantes y ahí tenemos que estar. Así que me parece que ahí todavía tenemos algo por hacer en Argentina. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Gabriela Oliván está con nosotros. El teléfono es el 11-2777-0000. Y para aquellos que están fuera de la Argentina, más 549-11-2777-0000. La corrupción es tan grande que uno se pregunta si el mensaje que dio ese señor y que produjo un cambio en una persona, una renuncia en una persona, se produjera acá, no, nos quedaríamos sin autoridades en ningún lado. Ahora se está descubriendo cosas no muy limpias en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que afectan particularmente la candidatura a presidente de Horacio Rodríguez Larreta. Y están saliendo a la luz. Y las que no salen a la luz. Y lo de Milagros Salas y los bolsos de López y todo lo demás. Cuando la gente joven te dice, me voy del país, ¿vos qué pensás, Gabriela? ¿Hacen bien o hacen mal? Estoy pensando entre decirte la respuesta políticamente correcta. No, decime, porque vos te estás pensando en irte. Yo a mis hijos a veces los estimulo a tener una experiencia afuera. No quiero decir que se vayan a vivir. No. Pero claro. sí me parece que está bueno conocer otras perspectivas, conocer otras formas de vida, conocer otra gente. Sí. Claramente estamos muy alejados digamos, estamos en nuestros países, quiere decir últimos, depende cómo uno mire la perspectiva, ¿no? Pero estamos muy lejos del resto del mundo, claramente. Yo veía en Londres, había gente que se había tomado un avión 2 horas, yo viajé 19 horas para llegar. Y con los costos asociados, y lo mismo cuando uno cuando quiere estudiar, presentarse a distintos trabajos, tener más oportunidades. Entonces a mí me parece que para aquellos que pueden, una experiencia afuera es algo importante. Y creo que todos pueden, porque hay un montón de oportunidades vinculadas a becas, a vacaciones de servicio. Mi hijo ayer me decía, mamá, me gustaría hacer en verano, mi hijo tiene 16 años, vacaciones de servicio en alguna iglesia, con algún ministerio, y empezamos a averiguar y la verdad que hay un montón de oportunidades. Sí, claro. Entonces, la verdad es que yo creo que cuando nos proponemos algo lo podemos lograr y me parece que está bueno para los jóvenes tener una experiencia afuera. No quiero decir que se queden afuera, pero me parece que vale la pena conocer eso porque te enriquece. Uh-huh. Sí. Es difícil la vuelta también, si está mucho tiempo. Mis hijos estuvieron 3, 4 años y el regreso les costó. Pero bueno, este es nuestro país, Dios nos puso en este lugar y algo tenemos que hacer, ¿no? Me decías que estabas armando o estás coordinando un grupo de periodistas mujeres. Sí, hace ya 5 años fundé una red de mujeres periodistas. Es una red iberoamericana, somos 3.200 mujeres de todo el mundo que trabajamos sobre temas de tecnología, nuevos formatos, audiencias. Y el desafío también es trabajar sobre temas de valores, ¿no? Cómo hacer mejor el trabajo periodístico, cómo contar mejores historias, cómo reflejar todas las voces en la construcción de las historias, ya que a veces son muy sesgadas, ¿no? Uh-huh. Y también promoviendo la diversidad. Ahora estamos trabajando en una campaña para combatir la violencia online. A veces cuando pasa en todos los órdenes de la vida, no nos pasa a los particulares también, pero cuando un periodista investiga alguna causa de corrupción, por ejemplo, da su opinión sobre distintas cosas, es agredido en las redes y eso genera bastante agredido en las redes y a veces físicamente también. Entonces, bueno, estamos trabajando en una campaña para combatir estas malas prácticas. Uh-huh. Pero bueno, una red muy virtuosa que está basada en la colaboración, en el networking, en el intercambio
y que desde mi perspectiva está agregando valor a las personas, a los medios. Así que bueno, muy entusiasmada con este proyecto que sigue creciendo. ¿Lo empezaste vos? Lo fundé yo, Mirá. hace 5 años. ¿Y empezaste con cuánta gente? Y empezamos 10 personas, que somos las que tenemos el board, pero la verdad es que yo trabajaba en medios en ese momento y sentía que no podía llamar a un periodista para hablarle de lo maravillosa que era mi empresa y de todas las cosas que tenía para ofrecer sin ponerme en el lugar del otro. Empezó como un ejercicio de empatía. Me parecía importante entender que el periodista tenía que trabajaba en un montón de medios, que era freelance, que le pagaban mal, y entonces empezamos a ver, bueno, cómo colaborar, cómo ser parte del mismo equipo y trabajar juntos, y bueno, identificamos que la capacitación, las mentorías, la posibilidad de participar de becas, de hacer algunos viajes, era algo que les agregaba valor, y bueno, ahí estamos construyendo en ese sentido. Qué lindo, ¿no? 3.000 y pico de... Sí. Ahora, no es un grupo de cristianos este. No. No. Se anota el que quiere o el que es invitado. Sí, cualquier mujer que esté trabajando activamente, que esté en actividad como periodista, comunicadora, influencer, generadora de contenido, puede participar de nuestras actividades, que es totalmente gratuita. Es una red donde uno participa. La semana pasada tuvimos un webinar donde tuvimos a 3 corresponsales de guerra. Uno de ellas es Elisabetta Piqué, que es la que trabaja para La Nación. Después una fotógrafa que estuvo 6 meses en Ucrania y un periodista colombiano que estuvo cubriendo el tema de las FARC y fue secuestrado por la guerrilla. Así que fue un webinar, después lo pueden buscar. La red se llama, tiene un nombre en inglés, es WIN con doble N, significa Women in the News Network, pero WIN Latam es la página web, y ahí pueden acceder al video de esa charla que fue maravillosa, porque cuando salimos de lo que es la profesión en sí misma, nos encontramos con personas, y escuchar a estos profesionales hablando de lo que habían vivido, están cubriendo la guerra, la verdad que es estremecedor. Así que nada, les recomiendo a los que quieran ingresar, hay un montón de recursos gratuitos. Bueno, vas a tener que deletrear para que los chicos de la computadora puedan... Sí, W-I-N-N. Doble N, WIN. Doble N. Ajá. Así lo buscan. Si no, por mi nombre también lo pueden, me buscan a mí y ahí está asociado. Asociado. Gabriel Oliván, qué interesante, ¿no? Alguna vez tuve aquí un corresponsal de guerra, bueno, Jorge Castro suele venir al programa a hablarnos, pero claro, alguien que ha sido raptado y un tema tremendo. Ahora, uno de los temas en donde las mujeres están haciendo mucho ruido, Gabriela, es el tema en la igualdad de género, en una suerte de feminismo que tiene muchas cosas valiosas, pero hay un feminismo radical, extremo, que bueno, por lo menos los hombres no podemos estar de acuerdo, porque prácticamente lo que quieren es que desaparezcamos los hombres del planeta, ¿no? En el mundo empresarial, ¿es un tema de conversación ese? ¿Qué mirada se le da a ese feminismo radical? En el mundo empresarial hay una mirada más vinculada a la diversidad, es como más propositiva, y eso incluye a una diversidad, como te decía, tiene que ver con darle que todos tengan las mismas oportunidades, no solo mujeres, sino también la comunidad LGTB, y bueno, que haya oportunidades para todos. Es una mirada un poco menos apasionada en el mundo corporativo, si se quiere. Igual hay empresas que están en distintos estadios, digamos, hay algunas que están más avanzadas, como la empresa en la que trabajé yo hasta hace 15 días, que se llama Accenture, y hay otras que están como la industria petrolera, que es la que con nombre que trabajé antes, que están un poco más atrasadas, por generalizar, ¿no? No entonces es así, pero digo, hay un esfuerzo de las compañías para que todos tengan igualdad de oportunidades y que el crecimiento sea por mérito y no por género. Donde se ven algunas luchas más aguerridas o más combativas, es donde en el ambiente de la cultura, del periodismo también. A mí la verdad que me pone bastante incómoda eso, no coincido, por eso esta red de mujeres, digamos, es una iniciativa con foco en las mujeres, pero nunca abordamos esos temas, de nuevo, creemos en la complementariedad
y tiene que ver con la proposición, con temas de construcción, no de destrucción del otro para crecer uno. Así que, como te decía, a mí misma me suena, me pone incómoda esa situación. Y realmente estoy convencida trabajo muy bien con hombres y he aprendido mucho de ellos y han sido muy generosos conmigo. Así que creo que es bastante destructivo que pareciera que son unos contra otros, porque es una anulación del otro, es esto de anularlo, no sé la palabra exacta, pero digo también está como una mirada muy sesgada, ¿no? Entonces es tan negativa una como la otra. Sí, definitivamente. Lo que también hay que evitar es irnos al otro lado, al antifeminismo, porque es cierto que en muchos casos, aún en el día de hoy, por el mismo trabajo una mujer gana menos que lo que gana un hombre. ¿Eso está bien? No, está mal. Y como eso se pueden mencionar otras cosas. Ni hablar del tema de la violencia. El hecho de que el hombre tenga más fortaleza física y someta a la mujer violentamente, esto es una atrocidad, es una cosa que nadie puede estar a favor de eso. Pero el otro extremo, es decir, ¿no? Los hombres son una porquería, hay que eliminarlo del mapa, que a veces hasta escuchás que lo verbalizan eso. Sí, sí. Bueno, es un extremo. El tema es cómo estar en el medio, ¿no? Y se ve que estás en el medio y no te cuesta mucho, ¿o sí? No estoy en el medio, yo soy cristiana. No, ya sé. Y no soy, digamos, no soy feminista. Me parece que justamente los antagonismos o estar de un lado o del otro de la grieta son los que generan más confusión. Exacto. Pero digo, lo mismo pasa con la religión. Digamos, o sos cristiana o sos libre. Entonces digo, parece que estuvieran en contradicción permanente, ¿no? Los pro vida en abortista. Siempre estamos como en esa escala de blancos y negros. Y me parece que hay que tratar de transitar por un camino más constructivo y de escucha, ¿no? Sí, por supuesto que cada uno tiene su posición, pero digo, por lo menos sentarnos a escuchar, porque si no estamos negando todo el tiempo al otro. Soy Daniel Martínez de Rawson, Chubut. Siempre escucho y es muy importante el tema que están tratando. Como cristianos debemos prepararnos para ocupar lugares importantes en el gobierno e influenciar. ¿Realmente los cristianos y las iglesias participan en la lucha contra la corrupción? Pregunta. No sé si es un error de tipeo, pero pone 3 signos de pregunta. ¿O están más interesados en sus propias iglesias y sus eventos? La iglesia cristiana no está participando decididamente contra la corrupción. En toda América Latina nos manda este saludo, este mensaje, Antonio Cabrera desde Lima, Perú. Claro, no tengo la menor idea, que no puedo hacer un comentario sobre Lima, Perú. La única vez que estuve fue en el año 97, 98. Así que no puedo hablar. Pero bueno, quisiera creer que no, pero apreciamos su mensaje. Buenas noches, Elizabeth Buenas noches, punto. Elizabeth de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre este tema se piensa que un cristiano no llega a lugares de eminencia por la corrupción, que no es posible mantenerse en esos lugares. Mi pregunta, un tanto simple, es ¿por qué no? ¿Será porque el mal tiene que avanzar porque así está escrito? ¿O es porque la iglesia no puede llegar a esos lugares porque no puede soportar y vencer el mal? Son preguntas sinceras, sin ánimo de juicio. Dios los bendiga. Interesante. A ver, este ministro de Inglaterra dijo, no puedo seguir en el gobierno donde hay tanta corrupción. Y no dijo, ojo, no sabemos si es cristiano o no, renunció. Eso produjo, por supuesto, que saliera a la luz
la corrupción y muchos renunciaron. Pero cuando nosotros leemos en la Biblia, Daniel, un personaje extraordinario de la historia judía, fue llevado a los 14, 15, 16 años como un adolescente, lo llevaron a ser entrenado a Babilonia, lo sacaron de Jerusalén, lo llevaron a Babilonia, y él estuvo allí y fue parte del gobierno, y el gobierno era corrupto, mamita sí era corrupto, pero estuvo allí, y cuando cambió el imperio, la fama era tan grande que el imperio le dijo que se quedara. Y siguió estando. Y tampoco el nuevo imperio era de todo santo. Interesante la pregunta, porque uno diría, no, te tenés que ir. Pero si te vas, entonces no sos de influencia, no sos sal y luz. ¿Vos qué opinión tenés? Yo creo que la iglesia está llena de ejemplos de personas que han sido usadas por Dios en lugares de poder y que han sido relevantes, digamos, en Daniel, José, Nehemías, la reina Esther, digamos, hay un montón de ejemplos. Y creo que a veces los cristianos usamos esa excusa para mantenernos en el círculo de confianza. Por supuesto que que aspirar a lugares de poder, o digamos, ¿qué decimos lugares de poder? Nada, decimos un puesto jerárquico, una dirección, una gerencia, un cargo político, plantea desafíos y nos plantea, y es un espacio de presión, no es un espacio cómodo, pero creo que estamos llamados a eso. Creo que que los cristianos muchas veces preferimos mantenernos en un sitio más cuidar el status quo y confiar en que Dios iba a ocupar de todos los demás. Y la verdad que estamos llamados a jugar un rol activo, a ser protagonistas, a promover el cambio y a ser valientes. Y de eso se trata, porque el reino de Dios lo arrebatan los valientes. Sí. ¿Estás viendo Chosen? No. No tengo tiempo. No, te la debo. No. Bueno, yo lo promociono, no lo promociono. A veces comento que la he visto, yo las 2 primeras temporadas, pero en un momento el Señor se junta con su primo, Juan el Bautista, y están allí al lado del río charlando, y Juan el Bautista le dice, no, ahora voy a ir a Jerusalén y le voy a decir a Herodes que se casó con la esposa del hermano, le tengo que denunciar. Y como que se ve que el Señor le dice, pero mira, no lo hagas, como que lo trata de desanimar. Pero cuando vos te mirás la escena de afuera, decís, pará, pero Juan el Bautista era un profeta, tenía que denunciar la maldad. Pero el Señor estuvo allí y no hizo lo mismo. No denunció esa maldad, por ejemplo. El adulterio del rey Herodes. Sí, después fue mucho más severo con los religiosos que hacían negocios en el templo. Porque hay que ser manso como paloma, pero astuto como serpiente. Él habrá decidido no batallar, no pelear esa batalla, Sí. ganar la guerra. Después. Perdón, pero estoy haciendo un comentario de una película, serie. no de la Biblia. Les recomiendo a todos. Es una serie muy hermosa. Pero y lo mismo pasa, y lo relaciono con la pregunta anterior, con la relevancia de la iglesia. La iglesia tiene que ser relevante, y para ser relevante tiene que transitar un camino que la ponga en esos lugares de relevancia. Ser relevante en el ambiente político y económico no es participar en algunos eventos y sacarnos fotos con la gente importante. Ser relevante es poder tener opinión, poder influir. Te contaba también que aproveché también para visitar un centro de estudios en Londres que se llama TEOS y que hace justamente eso, desarrolla estudios donde toma temas de coyuntura y los analiza desde una perspectiva cristiana. ¿Para qué? Para darles argumentos, mensajes a quienes están en lugares de poder para poder influir. Para decir, queremos esto, por esto, queremos lo que dice la Biblia, estos son los fundamentos, este es el racional de nuestra posición. Entonces, para todo eso hay que prepararse. Y eso es trabajoso, es incómodo, pero yo creo que es a lo que Dios nos llama. Cada uno en lo que le toca, ¿no?
Absolutamente. El que trabaja con gente en situación de calle o con drogadictos tiene que prepararse también. Sí. No, estaba pensando en alguien que fue muy relevante en la historia, por lo menos en Estados Unidos, Martin Luther King, un pastor de color, y que fue un tremendo predicador de buscar la igualdad, ¿no? Y desafió el sistema. Y desafió al sistema y tuvo ese famoso discurso en donde un pedacito solamente, es interesante porque cuando uno lo escucha todo, el pedacito casi pasa desapercibido, pero quedó en la historia como yo tengo un sueño, yo tengo un sueño. Lo mataron por eso también. Fue relevante. Me pregunto si yo soy relevante en ese nivel. Te contrasta, te confronta, te dice, bueno, ¿qué estás haciendo vos, no? En este momento de tanta corrupción, ¿qué estás haciendo vos? Bendiciones, la empatía es esencial. Un jubilado con la mínima tiene que sacar préstamos para comer. Con un tarifazo los matan. ¿Quién vive con menos de 25.000 pesos? Decir se dice, pero tienen que pagar aumentos los que viven robando la vida. Esto me aflige, bendiciones. Alicia de Hurlingham. Es ahí. Esto va a ser, no va a pasar nada en estos días porque estamos en el anuncio. Cuando empiece a llegar las facturas, va a ser un tema muy doloroso. Muchas familias no sé qué van a hacer. Por supuesto. Soy Sebastián de Rosario y el feminismo no es el mismo de ayer y creo que es hora de que la Iglesia se ponga el hombro de formar dirigentes para un mejor país y un mejor futuro para nuestro país llamado Argentina. Sí, tenemos que formar dirigentes. ¿Cómo se forma un dirigente, Gabriela? Yo creo que un dirigente se empieza formando en la iglesia. En la iglesia. Sí. Yo creo que a ver, no quiero ser autorreferencial, pero las habilidades de liderazgo más importantes que yo he desarrollado las desarrollé trabajando en la iglesia, sirviendo, trabajando en un grupo de jóvenes, en las villas, en los comedores, en la horita feliz, en la escuela dominical, cuando una nena de 12, 13 años ayuda a la maestra y coordina a los chicos. Me parece que la iglesia es un gran espacio de desarrollo, de crecimiento, y después, por supuesto, todo lo más lo que tiene que ver con todas esas otras cosas que... Por eso digo, yo hoy te podría hablar de que estuve en el London School of Economics y suena bárbaro, una de las escuelas de negocios más importantes del mundo. Pero no vale. Pero la semilla fue trabajando en mi iglesia local. Y esa sensibilidad, y esto que te digo hoy de mi hijo, esta sensibilidad por el otro, esta empatía de la que hablaban recién, este sentirse interpelado por lo que le pasa a nuestra nación, por lo que le pasa a las personas. Eso viene de Dios y es el germen de un líder. Lo demás viene después por añadidura y por gracia. Pero para que esa gracia se manifieste tiene que haber un corazón dispuesto a pagar el precio. Y ese precio son horas sentados en la silla estudiando, no salidas, trabajar a veces a pesar de que te paguen mal, pero sabiendo que estás invirtiendo porque estás aprendiendo un montón o porque eso te genera reputación o porque estás sirviendo aún en un trabajo a una persona que después te va a dar una mano. Sí. ¿Sabes qué me haces acordar? Estaba mi amigo Arturo Houghton, de embajador ante los organismos internacionales en Ginebra. En ese viaje del 80 que te cuento, que pasé por Londres, que conté recién, iba a visitarlo a él a Suiza. Y estaba manejando el grupo de los 77. La Argentina era presidente del grupo de los 77. En ese momento era un grupo importante. Que era, 77 era el nombre, pero eran 100 y pico de países. Y él estaba coordinando. Y el jefe de él, el embajador, le dice, Houghton, dice, ¿dónde aprendió usted a negociar así como negocia? Y Arturo me dice, yo no le voy a decir que aprendí en la iglesia. Dice, pero esto...
estoy en medio de una discusión, me acuerdo una discusión, una reunión de arreglar cosas dentro de la iglesia que me prepararon para estar presidiendo el grupo Los 77 en Ginebra. Me hiciste acordar eso de que uno aprende mucho sirviendo ese amor, en la iglesia. esa entrega desinteresada, ¿no? De hacer lo que haya que hacer porque está sirviendo a Dios y porque a Dios le damos lo mejor. Yo siempre digo, también, yo recuerdo algunas frases que me han marcado, nada, para Dios lo mejor, digamos. Entonces, a partir de ahí, todo lo que hacía lo hacía como para Dios y no como para los hombres. Y cosas así que uno va recogiendo de la Biblia y va guardando en su corazón y son las que te van marcando y te van formando en quién sos hoy ya una persona, un adulto, ¿no? Pero todo tiene que ver con lo que Dios hace en nosotros y también lo que hace a través de nuestros líderes. Me piden el nombre de la serie, Chosen, así como se escribe, Chosen. Pero no está en Netflix, no. Usted tiene que ir a su celular o a su iPad, pone en el buscador, ¿cómo se llama? Sí, Google. No, Google no. Cuando bajas aplicaciones. En Apple Store. Sí. Apple Store, en los otros teléfonos, no sé cómo se llama. Pone Chosen, parece, en menos de un minuto baja y aprieta y empieza a mirar la serie, que es una... No, la tenés que ver. Sí, la voy a ver. La tenés que ver. Es una obra de arte. Las primeras 2 o 3 son de ubicarte, ¿no? Porque empieza con Nicodemo yendo a Capernaum. O sea, a mí no se me hubiera nunca ocurrido empezar la vida de Jesús con ese incidente, pero después, la boda de Caná de Galilea, cuando se encuentra con la mujer samaritana ahí en el pozo, una mirada diferente a lo tradicional, ¿no? No tan lineal, sino... Le recomiendo Chosen. No, pero espere que termine el programa. No va a ser cosa hacer esto y nos deja solos ahora. Toda la audiencia se va a ver la serie Chosen. ¿Vas a organizar el desayuno de empresarios o de políticos? El coloquio de idea. Estamos organizando. El coloquio estamos trabajando. De idea. Bueno, el coloquio de idea, vos sabés que es el evento empresario más importante del país, que se realiza en Mar del Plata. Se realizó 2 años en Argentina, digamos en Buenos Aires, pero ahora vuelve a Mar del Plata en 13, 14 y 15 de octubre. Y allí desde hace unos 20 años hay un espacio que es el desayuno de espiritualidad, donde 3 empresarios comparten su testimonio de fe. Así que ya estamos trabajando, organizando, invitando a algunos empresarios cristianos o judíos o católicos, evangélicos, judíos a compartir su experiencia de fe. Así que estamos en eso. Y también estamos trabajando en el desayuno de espiritualidad de noviembre. Uh-huh. El que es parecido al de Washington y al de Londres. Sí. Nos vamos a pasar de desayuno en desayuno. No, por un desayuno uno lo hace en 5 minutos, pero estos desayunos llevan meses a organizarse porque, bueno... es volver a poner en la agenda la espiritualidad. Yo creo que en algún momento parecía que se hablaba que el sexo era un tema tabú. Hoy creo que la espiritualidad es un tema tabú. Uh-huh. Y me ha pasado, después de muchos años de trabajar en estos temas, de que cuando uno empieza a poner esto en agenda, la gente se empieza a animar dentro de las empresas a decir, yo también soy cristiano. O qué bueno que estén abriendo este espacio. Yo algunas veces después de armar estos eventos escribo alguna columna o alguna reflexión en Infobae principalmente. Y me ha contactado gente por redes sociales para decir, qué bueno, ¿dónde puedo empezar a congregarme, a asistir? ¿Hay algún desayuno para mí? Yo trabajo en tal empresa y tengo tal puesto, pero no encuentro un lugar donde hablar de estos temas. Y a veces la espiritualidad se vive en mucha soledad, ¿no? Nuestra relación con Dios, en el mundo corporativo te podría decir que se vive en soledad. Entonces, esto lo que hace es decir, bueno, a ver, así como nos ocupamos de desarrollar nuestro cerebro, nos ocupamos de ser saludables, de desarrollar nuestro cuerpo, también tenemos que ocuparnos del espíritu.
y que haya un espacio para reflexionar en estos temas en ámbitos empresariales, desde mi perspectiva es muy valioso. Y ya te digo, y empiezan a pasar estas cosas. Yo hoy tengo amigos que hoy somos amigos con gente que me ha escrito a partir de una nota publicada en Infobae, que me ha contactado por redes, hemos organizado un Zoom, y bueno, y así nos vamos conociendo, si se va extendiendo la red del pueblo de Dios. Sí, pero tenés razón que muchos cristianos que están, por ejemplo, en un hospital, por decirte, o en una empresa petrolera, como era el caso tuyo, o en un ámbito educativo, en una universidad, como que están acobardados porque nos han querido meter esto. Vos viví tu vida de fe en privado. No la traigas a la calle, no la traigas a la casa, al negocio, a la empresa, al mundo, ni siquiera al mundo del deporte. No. Vos tenés toda la libertad, pero vivela en forma privada. Y ¿por qué? La gente puede vivir cualquier expresión de su vida públicamente, menos lo que tenemos algo espiritual. Y es muy bueno lo que decís para animar a mucha gente que está en una empresa y no dice nada, y de golpe puede animarse. Dale una palabra de ánimo ahí, a esa cámara. Aquellos que están en una empresa son cristianos, pero están achicados, están acobardados y no dicen, bueno, un momento, fuera de hora me voy a dedicar 10 minutos a leer un pasaje de la Biblia y orar. ¿Quién me acompaña? No digo, si es una idea, pero... No, creo que uno tiene que empezar a identificarse. Creo que ese es el primer paso. No sé si es el mejor. Digo, yo lo que he ido haciendo es identificándome con las personas con las que trabajo y contando cuál es mi fe. Y la gente a veces por curiosidad empieza a preguntar y ahí se genera una conversación. Y uno va identificando a la gente que piensa parecido a uno, ¿no? Yo también tengo un grupo de oración con 8 ejecutivas. Te diría que de las 8, 6 son dueñas de empresas o directoras, CEOs. Y nos juntamos cada 3 semanas más o menos por Zoom, 1 hora, y compartimos las cosas que nos pasan y oramos. Entonces digo, no es algo que se puede hacer, y de nuevo, hay que animarse. Hay que, porque de nuevo, Dios nos llama a ser valientes. Tampoco, digamos, si no podemos, tampoco es tanta valentía decir, como decimos en otras cosas que son mucho menos importantes. Podemos claramente decir, digamos, no es que necesitamos así un impulso extra para decir que tenemos fe y en lo que creemos, respetando al otro. Así que, y ahí vamos identificando, bueno, yo uso mucho esto, ¿no? Cuando estuve en Londres también traté de buscar cristianos y a uno le pregunto, ¿tenés alguna mujer ejecutiva para recomendarme? Y terminé hablando, cuando estaba acá en Buenos Aires, con una mujer muy importante que era cristiana y empezamos a generar un vínculo. Entonces digo, esta búsqueda también, ¿no? Cuando uno está con las antenas paradas o está en sintonía, necesita encontrarse con otros y estás todo el tiempo viendo cómo llegar. Entonces, a mí me funciona. Yo a donde voy pregunto si hay alguna mujer con quien pueda hablar, que tenga esta que piense como yo, que tenga esta fe. Y la verdad que uno va construyendo así. Soy Luis de la provincia de Corrientes, dice el televidente, frontera con Brasil. Conozco muy bien la realidad y el peso de influencia de la iglesia cristiana en Brasil. La iglesia es relevante y ocupa lugares de eminencia. Soy seguidor del pastor Silas Malafaia, un hombre de gran influencia. Bendiciones, Dios avaló la familia. 2 son mejor que 1 y cordón de 3 dobleces no se corta. Así funciona la familia. Fabián. Cada creyente tiene una función en la vida y sociedad para influir, teniendo en cuenta que tenemos una ventaja muy grande, que es el Espíritu de Dios, con el cual puede ser relevante en el mundo. El mundo no tiene ese recurso que nosotros tenemos, el Espíritu de Dios. Pastor Bongarral y la hermana que está con usted, un abrazo desde Posada, Misiones, Piera y Vladimiro.
Soy Ana de Banfield, hermoso programa, hermosa mujer, que Dios irradia integridad. Nos manda saludos desde Banfield. Vos eras de la zona sur, ¿no? Sí, me crié en la zona sur ya hace varios años, ya hace más de 20 años que vivo en San Isidro, pero sí, me crié en la zona sur. Bueno, alguien de En la Monte zona Grande. sur. Monte Grande. ¿Ibas a la iglesia de Jorge Senegal? Sí. Claro, mirá vos. Bueno, empezamos a encontrar cosas en común. Y resulta que alguna vez yo estaba en un ambiente y muchos se conocían, pero muchos no se conocían. Y yo, viste, empezás a decir, bueno, ¿qué hago? Cantar la canción de River, capaz, que vengan todos los de River, ¿no? Y hice una cosa tan simple como esta, en el momento del desayuno, incliné el rostro y oré. Y en la mesa que estaban sentados conmigo, miraron y me decían, ¿qué hiciste? Y yo, no, doy gracias por los alimentos. Ah, me dice uno que estaba ahí, dice, mi mamá siempre me hacía orar. Y a los 5 minutos estábamos charlando todos de cosas, experiencias de fe. Es cuestión de tomar la iniciativa. Y no hice nada, simplemente incliné los ojos y lloré, ¿no? Ojalá que a partir de este programa mucha gente se anime, ¿no? Y se conecte aquí con la ideóloga número 1 de esto. Así que vamos a poner las redes sociales de Gabriela, que son fáciles, ¿no? A ver si podemos, Instagram, podemos poner. Sí, es mi nombre, en todas las redes es mi nombre, así que Sí. así me ubican. Gabriela Oliván. Gabriela Oliván, en todas las redes. ¿Pueden poner, me están escuchando? Ahí está. Ahí está. Tenés una página. Tengo una página web porque escribí un libro. Entonces lo pueden descargar de ahí también, un libro gratis que escribí. Sí. ¿De qué es el libro? Un libro sobre comunicación, que es mi especialidad. En 2019 gané una beca y estuve en Estados Unidos varios meses. Y a mi regreso escribí un libro sobre esa experiencia. Ah. Así que y lo presentamos hace poquito en la Feria del Libro, pero como no tiene fines comerciales, es solo para compartir, se puede descargar de esa página web gratis. Y si no, de nuevo, me encuentran en todas las redes con mi nombre. Ajá. Bueno, me hubieras hablado de que tenías un libro, hablaba un poquito más. Ahora se nos acabó el tiempo. El próximo programa. Sos comunicadora. Ahora me siento intimidado. Una especialista en comunicación vino a mi programa. Ahora me va a criticar, va a decir. Pero todo con lo que... 20 años de ¿qué sos? Conductor. 20 años. ¿Cómo te identificás? No, ahora soy conductor de un programa de televisión, pero desde el año... ¿Qué te voy a enseñar? Del 81 estuve en radio, horas y horas de radio. Así que... No, bueno, siempre uno aprende, no hay que ser tan presuntuoso. El título del libro... Comunicación 5.0, del impacto tecnológico a la colaboración. ¿Lo reitero? Sí. No, Comunicación 5.0. En general se sugiere que los títulos sean breves. Y no enigmáticos. Bueno, gracias, Gabriela. No, un placer, muchas gracias. Mañana a las 8 de la noche tenemos el programa Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. ¿Te gusta cantar himnos? Sí. ¿Por qué no venís a cantar un día, un miércoles? ¿Cantas sí, bien? ¿por qué no? No, pero bueno. No, ya me invitaste, así que voy a venir igual. Bueno, errar es humano. A ver si me ponen en pantalla a mí. Ahí estamos. Mañana viene Hugo Baravalle. Y Hugo Baravalle es un cantor, guitarrero, folclórico. Y vamos a cantar todos esos, porque me piden himnos. Algunos los sé, otros no los sé tanto, pero me piden himnos en tono menor para tocar con guitarra. Mañana eso. Por ejemplo, Pies divinos. No, vos no habías nacido cuando se cantaban esos himnos. Manos cariñosas, manos del Señor. Tierra bendita y divina es la de Palestina. Y sabés que es sorprendente
el haber encontrado lo que se llama un nicho, que es una cantidad increíble de gente que añora, extraña, que disfruta, que es bendecida con estos cantos de himnos, ¿no? Ujú. De hecho, voy a cualquier lugar y me hablan 9 veces del programa de música y una vez del programa de la noche. Para mí el programa de la noche es el programa inteligente, pero el que impacta, el que pega, el que tiene, que no sé, una audiencia increíble. Entonces vengo de todas mañana. partes del mundo. Mañana no viene, mañana viene otro miércoles para cantar. Pero más o menos afinar, ¿no? No. No. Bueno, no le digo nada, Toco la capaz que, pandereta. a ver si viene, a ver si viene. No, pero es otra cosa. No, ¿sabés qué? El valor del programa no es la música, yo tocando el piano, ni los que cantan. No, el valor del programa es el contenido de las letras. Seguro. Entonces, vos lees las letras, chicos jóvenes me dicen, pero es increíble, qué maravilla lo que dijo. Y claro, hay tanta creatividad ahora que vamos enterrando cosas del pasado que yo las quiero exhumar porque creo que valen la pena. Totalmente. Gracias, Gabriela. No, gracias a vos por la Nos invitación. encontramos con usted mañana. Que tenga una buena noche. Que Dios le bendiga.